La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony. Le recordamos que usted la puede escuchar en las diferentes plataformas de audio, en Google Podcast, en TuneIn, Amazon Music, en Apple Podcast, también en Spotify, Tony. Así es. Si no, entra directamente al sitio web www.360podcast.sb y ahí encontrará, pues, cuando vea la fotografía de Diana Verónica y este servidor, ahí están las entrevistas para que usted las pueda escuchar cuando así lo requiera. Exacto. Bienvenido el nuevo presidente del Colegio Médico. Mira, y es que está estrenándose el 1 de marzo, tomó posesión como nuevo, es toda la junta directiva del Colegio Médico que ha tomado posesión a partir del 1 de marzo, así que nos da mucho gusto recibir aquí al doctor Roberto Montoya Argüello, nuevo presidente del Colegio Médico de El Salvador. Bienvenido, Roberto. Gracias, Diana, gracias, Tony, por la invitación, la oportunidad de saludarles a ustedes y a todo el público. Nos vimos en enero, ¿verdad? Les abunda. En campaña, sí, en enero. Andaba en campaña. Que además ya antes, o sea, ya de por sí ya es oyente de este programa. Sí, así es. ¿Verdad? Porque lo sabemos. He sido seguidor de los programas de Diana, definitivamente, desde que fue mi paciente, hace poco, desde luego. Lo que pasa es que el doctor se jubiló. Sí. Ajá. Y entonces, desde entonces, pues yo he seguido todos los programas de ella, conozco a su familia, le tengo mucho aprecio, a su papá, a sus hermanas, su mamá. Así que desde entonces estamos de fanáticos. Eso, muy bien, muy bien. Roberto, ¿cómo ha sido el aterrizaje en la presidencia, en la Junta Directiva del Colegio Médico? Bueno. En una coyuntura, no sé si pospandemia o pandémica todavía, endémica, ¿cómo la calificamos? O complicadémica, quizás. Realmente, en primer lugar, se llega a aprender cómo están las cosas, a ver, a conocer, y nos encontramos pues con que hay cosas que se pueden mejorar definitivamente, y en eso estamos enfrascados en este momento. Nos hubiera gustado tener todavía una mayor apertura con las autoridades, pero no se ha dado hasta este momento. Autoridades oficiales. Autoridad del Ministerio de Salud específicamente. No se ha dado, siguen las situaciones así de imposición de medidas, etcétera, sin tener ninguna intercambio de ideas con el sector académico. Es más, quizá hasta rechazando las ideas que el sector académico ofrece, ¿verdad? De tal manera que sí, la cosa no es fácil, es complicada. Así me dijeron la vez pasada, bueno, eso querías, pues ni tanto que esto quería, pero ya estando ahí, pues hay que echárselo al hombro y a ver cómo salimos adelante. Hay que ver qué se hace. Sí. Roberto, a ver, ya vamos a regresar al tema oficial, pero me recuerdo que en campaña hablabas de aumentar la membresía, ¿verdad?, del Colegio Médico, y además de eso, que los miembros, los afiliados se sintieran acuerpados con el Colegio Médico, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo en ese tema? Bueno, en primer lugar, ha habido nuevos afiliados, muchos por afinidad conmigo o con algún otro de los que están llevando con nosotros la directiva, y entonces han empezado a regresar algunos que se habían retirado, todavía con las inquietudes que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el colegio por nosotros? Aunque yo les puedo regresar la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes por el colegio o qué hacen por el colegio? Pero sí, están regresando, ha aumentado la membresía nueva también, no solo la de recuperar los que se habían ido, sino nueva membresía. Bastante médico joven está intentando contactarnos, ver cómo pueden ser miembros del colegio, y entonces yo creo que por ese lado estamos bastante bien. Mantenemos la comunicación con las filiales de San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, y en ese sentido vamos adquiriendo mayor membresía. Ahora, los servicios que les estamos dando son cada vez mejores. Algunos porque ahí tenemos cuotas diferenciadas para el ingreso. Si quiere ingresar sin prestaciones sociales,
paga una verdaderamente baja cuota, con lo cual le da derecho a llegar al colegio, usar sus instalaciones, pero no tiene derecho a seguro de vida y a otras cosas, ¿verdad? Y eso anda alrededor de los $17 mensuales. Ese es un regalo para cualquier centro social que quieran verlo como centro social. Pero además, la opción de solicitar, digamos, un salón para actividades propias de su familia o académicas. Entonces tienen facilidades con esa súper baja cuota. Además, estamos intentando acuerpar los movimientos que pudiera haber en cuanto a reivindicación sindical, ¿verdad? Gremial puramente. Tenemos bastantes reuniones y muy buenas relaciones con Simetris, por ejemplo. El sindicato de médicos del Seguro Social. Trabajadores del Seguro Social. Y entonces, desde luego, ellos tienen su propia problemática, pero es del tipo médico, gremial. Y en ese sentido les vamos a apoyar en lo que tengamos la oportunidad. Asimismo, ellos están dispuestos a apoyar como gremio al colegio médico. No son filial porque por estatutos el colegio no puede tener una filial que sea sindicato y el nombre de ellos es sindicato. Y esa es la única situación que hace que no sean filial nuestra. Habrá forma de cambiarlo a lo mejor cambiando el nombre por otra, una que se parezca. Pero de momento, pues, hay muy buena relación de tipo informal. No puede ser una relación formal. Pero sí de que estamos dispuestos. Pero sí, digamos, hay una representación, vaya, del colegio médico, del gremio. Exactamente. Del gremio. Sí. Del gremio. Desde el punto de vista médico, y solo para terminar esto, Tony, porque lo que pasa es que los sindicatos siempre se han visto identificados con cuestiones políticas. Líneas políticas, ¿verdad? Entonces, en ese tema, con el sindicato, con el Simetris, por ejemplo, o con otros sindicatos que tengan que ver con profesionales de la salud, esa delgada línea, ¿cómo se protege? Sí, siempre se ha hablado de que el colegio médico es político, por la misma razón, porque se considera que cuando tú tenés una defensa de un gremio, tenés que tener una línea política, y eso no es cierto. La defensa del gremio puede ir y debe ir exactamente sobre la línea de lo legal, nada más. Cuando un gremio exige una prestación, por ejemplo, es porque tiene derecho a esa prestación, no porque se lo indique un partido político, por decir algo, o una corriente. En ese sentido, pues nosotros nos mantenemos en esa misma posición, pero esto no nos impide decir la verdad en lo que sea. Cuando hay necesidad de decir esto no está dentro de la academia, pues tenemos que decirlo. Y eso puede estar opuesto a lo que estén llevando en ese momento la línea gubernamental. Pero esto no significa ser opositor, es más, es estarles ofreciendo una posibilidad de mejora en cuanto a su enfoque y en cuanto a los resultados que obtengan. Pasa, por ejemplo, bueno, hay varios temas. Está el tema de la cuarta vacuna, el tema de hay 232 trabajadores del sistema de salud, 88 familias que por ley deberían haber recibido ya una compensación económica porque son familiares de médicos, de personal de salud que falleció combatiendo el COVID-19. Les llamaron héroes, pero todavía las familias no han recibido nada. A mí me parece bien, no sé. Y que fue un compromiso del presidente de la República. Del presidente, sí. Y aprobado por la Asamblea. Exacto. Aprobado por la Asamblea y eso, pues les han llamado héroes. Sí. Pero nada. Sí, da la impresión de que es una conducta caprichosa por algo, ¿verdad? El objetivo el capricho ese, pues no lo sé, porque hay que estar dentro de la mente de las personas. Pero sí se ve una situación que es incomprensible, digamos así. Realmente nuestro gremio puso lamentablemente 96 fallecimientos por la COVID. Y además de esto vienen todo el personal como enfermería y todo el personal que trabaja en salud que también fallecieron. La situación por la cual decidieron dar esto es que probablemente
había un mea culpa, no dimos el equipo adecuado, no teníamos los lineamientos adecuados, y estas personas, estos médicos de verdad de vocación, se dejaron ir de frente a tratar a los pacientes, a salvarlos, y sucumbieron ellos. Este tipo de situaciones entonces llevó a que dijeran, bueno, sí, hay que reconocer a las familias que quedan desprotegidas. De hecho, hay familias en que fallecieron esposos, el esposo y la esposa médicos, o el esposo médico y la esposa enfermera, fallecieron y quedaron niños, pues a cargo de los abuelos y sin los ingresos que estas dos personas, colegas, representaban. Eso es más que justo darles realmente el seguro. Pero eran $30,000 para cada uno de los fallecidos y no se les ha entregado. ¿Cuánto va de esto? Más de año y algo que hicieron ese decreto. Entonces da la impresión de que hay un poco de capricho. Pero la gente sigue luchando. Los parientes de los fallecidos. Sí, nada menos la semana anterior tuvieron una manifestación. Estuvo el viernes y yo tuve un compromiso previo, más bien un imprevisto, que no me permitió estar ahí, pero yo iba a llegar. Así que, de hecho, hoy tengo una reunión con unos representantes de las familias. ¿De los fallecidos? Sí, afectados. Prácticamente que al salir de aquí voy para allá, al colegio médico, donde me han pedido reunirnos, y encantado pues. Y esto es gremial, no es por el médico, sino por sus familias, pero es prácticamente gremial todo el tinglado que esto tiene. Ahora, pero para esto es necesario, porque el objetivo de reunirse es convertirte en una vocería, por así algo, o sea, pedir el respaldo del colegio médico, ¿verdad? Seguro. Y para esto la directiva, y en este caso el presidente del colegio médico, necesita tener una línea de comunicación con las autoridades de salud, llámese ministro de salud, llámese presidencia de la República. En ese sentido sería lo ideal, pero si no lo hay, pues apoyarles en las actividades de calle o en las manifestaciones que tengan que hacer escritas o verbales. Yo no puedo convertirme directamente en vocero de ellos, pero sí en un acompañante, creo yo que fuerte, por parte del colegio para estas actividades. A mí me cuesta realmente creer que los funcionarios o el Ministerio de Salud o el ministro no tenga una línea de comunicación o puentes tendidos con un gremio tan importante como los médicos, y en medio o el personal de salud, y en medio de una pandemia. Ajá. Y es cuando debiéramos estar absolutamente unidos de la mano. Me recuerdo que había un consejo consultivo, algo así, formado por médicos. El observatorio conformado por médicos. Médicos muy prestigiosos, todos en sus para propias acompañar ramas. al ministerio en las decisiones. Sí, ¿qué pasó con ese observatorio? El observatorio está. Lo que pasa es que lo que sale del observatorio no tiene oídos para que se haga eco de lo que ellos están diciendo. Miren, ahí tenemos infectólogos muy buenos, y ustedes los conocen, el doctor Panameño, el doctor Solano, que ha venido por acá. Saludos a ambos. Saludos a ambos, sí. Sí, muy apreciados. El doctor Pereira, salubrista, el doctor Montes, salubrista, el doctor Wilclará, que desde el CDC de Atlanta apoya. En fin. El doctor Navarro Marín también. Navarro Marín. Entonces, tenemos un grupo selecto de profesionales de primer nivel, cada uno en su rama, que dan los aportes. Y esos aportes serían valiosísimos si se pusieran en práctica, pero como nada. Pasa con la cuarta dosis de la vacuna. Han dicho que, Israel, ayer damos la noticia nosotros en la noche, que Israel la está aplicando, pero para mayores de 60 años. Y personas con salud comprometida. Pero aquí ya se abrió. Sí. Para mayores de 12 años. De 12 años. Y entonces el doctor Panameño, a quien usted mencionó, decía, pues no hay nada, no hay evidencia científica todavía que diga que aplicar una cuarta dosis así a nivel general sea lo correcto. Sí, porque en este tema yo quisiera agregar algo. Cuando el gobierno hace estos anuncios, uno lo primero que hace es que le pregunta a su médico, claro, ¿verdad? Entonces, si los médicos están trabajando en conjunto con el gobierno,
terminan siendo facilitadores de que la gente se vacune, ¿verdad? En forma adecuada. Ajá, en forma adecuada. Entonces, o de tomar las decisiones correctas en el tema pandemia COVID-19. Entonces, uno se pregunta, bueno, los médicos deberían de estar trabajando en conjunto con el gobierno para efectos de ayudarles a promover, porque hay una buena parte de la población que no se ha puesto ni la primera dosis, Roberto. Ese es el lío. En realidad, esto de la cuarta vacuna tiene varios aspectos. El primero, que para que haya una cuarta tiene que haber una tercera. Ahora, la primera dosis de vacuna se aplicó aproximadamente al 86% de la población. Vamos bien. La segunda dosis al 56%. Bueno, disminuyó, no hubo mayor esfuerzo en poner segunda. Y la tercera dosis, entre el 26 dicen unos y el 30 dicen otros por ciento. Pongámosle 28. Uh-huh. Ese 28% es el único que se beneficiaría de una cuarta dosis, para empezar. No es masivo entonces. El primer anuncio que dieron era niños de 6 años en adelante, hasta los 100, pueden vacunarse, y los diplomáticos y extranjeros también, y no hay ninguna restricción. Ese es el tipo de cosas que no deben ser. Primero, después, hoy pasaron a 12 años, ¿verdad? Sí, creo que solo un día mantuvieron eso. Sí, pero fue lo primero que dijeron. Uh-huh. En segundo lugar, tirarlo masivamente no tiene sentido. Lo ideal sería aquel 28% que ya tiene la tercera. Pero además, dentro de ese 28%, hay que escoger a la población que tiene necesidad de más vacuna. Primero, aquellos que tienen enfermedades serias como cáncer, por ejemplo, que están con su sistema inmune deprimido y entonces necesitan otro refuercito. Diabéticos complicados, obesidad mórbida y cualquier otra de las patologías que se ven afectadas, llevando a disminuir la inmunidad. Pero no es sacarlo así a todos, pues. Da la impresión, y eso es nada más una impresión que hemos tenido, de que se compró un montón de vacunas y hay que terminar antes que se termine de vencer, porque algunos dicen que ya está vencido. Son cosas que dicen, pero no me consta. Pero en todo caso, el vencimiento está cerca o ya se dio. Dicen en algunas unidades que les dicen sí, pero lo que pasa es que se vence y todavía hay 3 meses más, dijeron los fabricantes, etcétera. Pero el querer gastar lo que yo compré innecesariamente es realmente una pérdida de dinero, una pérdida de esfuerzo y las complicaciones que sí pueden tener las vacunas mismas. Luego, no a todos los vacunados la necesitan. Depende si se usaron la Sinovac y aquellas chinitas que decían, entonces dicen que sí vale la pena un refuerzo con Pfizer. Que nos lo pusimos en la tercera dosis. Sí. Los que nos pusimos la Sinovac, primera y segunda, la tercera fue Pfizer. Ajá. A mí no me pusieron Pfizer, no, Moderna. Ajá. Y entonces, pero así vamos, de que no se están siguiendo los canales que se deben seguir para definir la población. Entonces, cuando no hay definición de a quiénes les voy a poner la vacuna y por qué voy a poner la cuarta, entonces da la impresión de que son, digamos, medidas que salen para tapar algo otras cosas, como eso de la vacuna que se va a vencer, pero que ya la pagué y que si no me van a reclamar por el costo. Que tú dices, se dice, pero no consta. Exacto, uh-huh. Pero y reclamarles por el costo de todas maneras será dentro de 7 años porque todo está bajo reserva, entonces no hay ningún problema, creo yo, como para exponer a la población y a votar realmente la vacuna. Uh-huh. Aquí hoy el ministro de Salud ha dado declaraciones y ha dicho que, si bien es cierto, se ha registrado una disminución de casos, al otro lado del mundo hay un alza debido a la variante BA.2. Uh-huh. Esta es una variante de la Omicron, ¿verdad? Es una nueva variante. Uh-huh. Y dice que los modelos matemáticos están anticipando que en 3 o 4 semanas se pueden reportar los primeros casos de esa variante aquí en El Salvador, ¿verdad? Que hay 1.5% más de contagio, lo que representa un riesgo para los grupos vulnerables y que por eso es que
A ver, con esta apertura de la cuarta dosis lo que se busca es estar preparados. Ahora, ¿hay evidencia científica de todo esto? No. Lo primero, está surgiendo la otra y no se sabe cuánto estamos de verdad protegiendo con las vacunas que ya tenemos, en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, justamente lo que decíamos desde el principio, iniciar una vacunación en cuarta dosis, cuando no tenemos protegido ni siquiera el 70% con la tercera dosis, entonces no tiene sentido. Debería enfocarse más en aumentar el número de segundas y terceras dosis. Y después de eso, entonces, pensar en proteger población con una cuarta dosis. O sea, ahorita la cuarta dosis debería estarse poniendo a aquellas personas con salud comprometida, mayores de 60 años. Y que ya tienen 3. Y que ya tienen 3, uh-huh. Ajá, pero debería ser ese grupo vulnerable. El grupo más vulnerable. Correcto. O aquellas personas mayores de 12 años, de repente, Roberto, que tengan también la salud comprometida. Por ejemplo, claro. Un joven de 18 años que esté en un proceso de cáncer o de insuficiencia renal. Un niño con o de leucemia. Diabetes. Ajá. Uh-huh, entonces, exacto. Esa población debería de estar siendo vacunada. Exactamente, esa debiera ser la población blanco. Entonces, incrementar los números de segunda y tercera dosis, proteger a los que ya las tienen y que son vulnerables con una cuarta dosis. De hecho, incluso los inmunólogos se preguntan si estar estimulando demasiado el sistema inmunológico no va a ser contraproducente y al final ya no va a responder adecuadamente. Cada vacuna estimula al sistema inmunológico a producir sus defensas. Si se le sobreestimula, por usar esa palabra, con muchas vacunas, a lo mejor la respuesta no va a ser tan elevada como se espera. Ese es otro de las cosas a considerar y que se está analizando en otros países, pues aquí no. Todavía no hay, digamos, una semejanza o una paridad de cómo se aborda el tema de la vacunación, así como lo es con la influenza, de que se recomienda que al menos 2 veces al año, dependiendo de la variante de la influenza. De la cepa. De la cepa, norte, cepa nos sur. pongamos. Cepa que está circulando. Ajá. ¿Sí? No hay un consenso universal fuera de lo que hemos hablado hasta ahora. Y eso es lo que está haciendo Chile y está haciendo Israel ahorita, usando la vacuna como cuarta dosis en los que ya tienen las 3 y son vulnerables inmunológicamente para tener más riesgo. Entonces, a esos les están aumentando la inmunidad supuestamente a través de la cuarta vacuna. Y digo supuestamente porque eso no se sabe cuánto va a incrementar la inmunidad con esta cuarta dosis. O sea, todavía no hay estudios científicos, ¿verdad? O sea, hay suficientes. Israel y Chile lo están haciendo como una manera de prevención. De prevención, ajá. Exactamente. ¿Y se sabe con cuál vacuna se está colocando la cuarta dosis? Pfizer. Solo Pfizer, uh-huh. Indistintamente de las 3 anteriores. Sí, Pfizer es lo que están indicando ahorita en todas partes. A ver, hay varios temas. Otro tema que tiene que ver con la carrera de los médicos es este suicidio de una muchacha, una estudiante. Tengo aquí el nombre de la persona. Es una Vanessa muchacha, Miranda. Natalia sí. Vanessa. Ajá. Natalia Vanessa Miranda. No es la primera vez que uno escucha que en la carrera de los médicos, de los doctores, hay una especie como de chicharrón. Algo muy similar a los novatos de la escuela militar o algo así. Que hay un derecho de piso, que hay jornadas extensas, arduas, que pasan despiertos durante mucho tiempo, que tienen estos turnos largos, muy sacrificados y se ha visto esto como, pues sí, es parte es como normal. Y que hay mucho bullying también, o sea, que son humillados. Desde que son estudiantes y que hacen sus prácticas y entonces... Y parece que a esta muchacha pues no aguantó el ácido, como dicen, ¿verdad? Porque seguramente usted estar pensando, o muchos doctores, pues yo pasé por ahí, ¿verdad? A mí me tocó eso, vivirlo, ¿verdad? Pero falta la frase, pero eran otros tiempos. No sé, realmente que... Eso fue allá por los 60s. ¿Cómo ha sido, cómo es ahora y qué podría hacerse o si eso es necesario? Y qué de verdad hay en todo esto también.
¿verdad? ¿Hasta dónde llega la presión? Sí. El caso de la niña Katy realmente vino a despertar o a sacar a flote una situación que ya se sabía. Esta carrera es bellísima para los que nos encanta la medicina. Es una carrera que tiene tantas cosas buenas como nobles, pero que tiene mucha exigencia física, mucha exigencia intelectual y mucha exigencia emocional. Eso es bastante importante. Las universidades usualmente descuidan hacer una evaluación psicológica previa al que entra a la carrera, porque puede tener la disposición y la capacidad intelectual, pero a lo mejor su psique no es para estar sometida a los estrés que se va a someter. Entonces, dentro de eso, hay personas que ya llegan con cierto problema psíquico, pero que no ha sido detectado, y que se les dispara ante el exceso de presión. Sí es cierto también que ha habido abusos. Yo siento de lo que vivimos nosotros, porque ya soy, ¿cómo es que dicen? Maestro, supermaestro. Maestro. Tú ya pasaste la... Ya no te corresponde el maestrenio. Ya super maltrene. Entonces, había presión, pero había respeto. Después, como que ha ido degenerando esta situación de tal manera de que el asunto se vuelve abuso, y el abuso genera incomodidad e incapacidad en personas que no tienen la capacidad de reaccionar adecuadamente, y esto los trae a tener depresiones, etcétera, que además en esta estimada compañera bachiller, la depresión fue detectada varios años antes, 2 o 3 años antes, y estaba en tratamiento, pero los tratamientos varían. En algún momento pudo ser necesario tenerla hospitalizada y no soltarla como estaba, atender a los llamados que hacía, decía me quiero matar, decía no me gusta vivir. Esos son gritos de auxilio que está pidiendo la persona que tiene un problema emocional y no se le dio la atención adecuada. Entonces hay como mea culpas de varios lugares. Hiciste la comparación con la carrera militar, es cierto. Y resulta que el cadete sufre quién sabe cuánto, todo lo que me han contado a mí en primer año. Pero cuando llega a tercer año hace lo mismo con nosotros. Esa conducta agresiva que se aprende con la convivencia. El papá golpea a la mamá, el hijo golpea a la esposa, el hijo de va a golpear a la esposa, porque es la conducta que ha visto en su vida. Así vivió. Y hay un patrón que se repite y que es aceptado por todos. Y es normal, o sea, entre comillas, normal. Pero se hacen del ojo pacho. De hecho, ha habido cadetes que mueren en ejercicios por una exigencia demasiado grande físicamente. Pero aquí lo que pasa es que a veces las autoridades se intuyen o se dan cuenta de algo, pero no intervienen como debieran intervenirse. El problema de la relación ética entre el docente y el estudiante, y del estudiante hacia el docente, porque tiene doble vía, es multifactorial definitivamente. En medicina pues estoy hablando. Y mañana tenemos un conversatorio en el Colegio Médico, de 6 a 9 de la noche lo hemos puesto. Dudo que alcancen las 3 horas, pero vamos a hacerlo, sí. En el cual participará el presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional, la decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, 2 psiquiatras, ¿verdad? Y una colega que, además de haber vivido un ambiente como este que está ahí, ha escrito un libro alrededor de eso, y lo escribió hace tanto. Y el libro se llama Rerum, Memorias de un internado. Solo al ver la portada, uno dice, aquí hay alguien con mucho conflicto mental y dolor, porque lo que representa, además del título, una maraña de estetoscopios y abajo sangre.
Eso a mí me chocó cuando lo vi. Yo dije, no, y tú sos médico. Esto viene de una mente realmente atormentada en algún momento. Así que con ese panel de personalidades vamos a analizar, y no decimos que eso va a ser el punto final, sino esperamos que sea el inicio para encontrar la solución a este tipo de situaciones y que no se vuelvan a repetir. Fíjese que, bueno, con la doctora, incluso nos ha invitado Ernesto López para el día siguiente del convivio, del conversatorio, perdón. Nos ha invitado Ernesto López a hablar del mismo tema. El día jueves. El día jueves. En la mañana. Y yo después les voy a pasar a ustedes el link, porque esperamos transmitirlo por vía Zoom. Mañana nosotros vamos a abordar ese tema con una psicóloga, con Martita Derazo. Martita Derazo, y con simpática. una persona que ha decidido venir a contar su experiencia de depresión porque ha tenido pensamientos suicidas. Claro. Y ha tenido a bien confiar en nosotros y venir a contar su experiencia. Qué bueno. Eso es mañana. ¿Mañana en la mañana? En esta misma entrevista. De 8 a 9, exacto. Pendiente. Así que... O sea, confirmas que hay abusos. Sí. Pasa ahí, pasa en otras carreras. Pasa en otras carreras, sí. Exacto. Sí. Confirmas que hay abusos. Ayer la Universidad de El Salvador, el vicerrector era el que decía que han iniciado una investigación, ¿verdad? Otra persona de la universidad decía que mientras no se hagan las denuncias formales, entonces no podían proceder. Lo que pasa es que estás denunciando a un maestro que es al final es el que te va a calificar. Pues sí, cabal. O sea, tu futuro profesional está... Y si tenés la mala suerte, complicado eso. Y tenés la mala suerte que esta persona tenga poder y te frustre tu carrera, pues. Así es, y es la palabra del don fulano versus el bachiller. Sí. O en temas de... Porque, acoso también, ¿verdad? Temas, hasta dónde llega esto, esa relación ética que usted sí, porque se habla también de abusos sexuales. Así es de lo que vamos a hablar allá, porque justamente se habla casi que de un tráfico sexual. Puede ser, bueno, ¿querés pasar la materia? Pues tenés que darte algo según la forma de hablar salvadoreña. Y lo podemos arreglar de otra manera. Así, nos vemos en tal parte y ahí hablamos de esto, pero eso implica realmente un abuso total de autoridad y de falta de ética. Sin embargo, se da. Y la joven, a lo mejor necesitando eso, prefiere optar por decir que sí, que perder la nota por decir esto. Okay. Ahora, también, solo quiero agregar que también decían que hay abuso sexual hacia varones, o sea, no solo hacia hembras. Entonces todavía esto complica más la cosa. ¿Quién acosa? ¿Maestras o maestros a muchachos? Y eso sí, o sea, puede ahí. O sea, el hombre acosa a mujeres y a hombres y la mujer acosa a mujeres y a hombres. Terrible. Sí. Ahora, ¿qué se puede hacer? O sea, antes de hablar del tema, bueno, solo con hablar del tema, que la sociedad lo esté hablando, pues ya muchas cosas podrían cambiar. Pero desde el colegio médico, ¿qué podrían hacer? Sí, primero, gracias a Dios esto ha salido a la luz pública, lamentablemente por la bachiller, pero ha puesto en la mira del pueblo y del público un problema serio. Ahora, lo que puede hacer el colegio es conjuntar, como haremos en este conversatorio, conjuntar las distintas especialidades que pueden intervenir en hacer algo. Queremos justamente a partir de ahí construir el edificio que nos lleve a que se eviten en lo más probable esto y que a quien se salte las trancas le caiga toda la ley pues encima, porque no es justo todo lo que está sucediendo y que las cosas, digamos, sigan bien, pues. Roberto, esto es el primer paso, este conversatorio es el primer paso para hacer un análisis de la situación, exacto, ya de todos conocida. Entendería yo que vendrá una propuesta desde la academia a las autoridades de salud para hacer los cambios necesarios de manera que no se produzcan este tipo de abusos. Sí. ¿Por ahí va el asunto?
Sí, no solo a las autoridades de salud, sino a las autoridades universitarias de todas las universidades, a los docentes, a las plantas docentes que tenemos ahí, para evitar que esto se siga sucediendo. Pero tenemos que conocer exactamente cómo está funcionando para atacarlos desde ese punto, ya desde la base del problema. Yo me pregunto, esta muchacha tenía, de acuerdo a lo poco que he leído, ¿verdad? No lo tengo confirmado todo, pero tú acabas de decir algo. Ella estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico desde 2 o 3 años atrás. O sea, ¿cómo es posible? O sea, uno busca un médico, ¿verdad?, cuando tiene problemas de salud. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, una muchacha que está entre médicos, entre personal de salud rodeada, que la ven todos los días, que se dan cuenta que está mal de la cabeza y no hacer nada? Ese es uno de los problemas, porque sus compañeras, ella misma escribió que sus compañeras, cuando ella les decía que quería suicidarse y todo, le tenían miedo y se le apartaban. Con eso justamente la aislaban más y la hundían en el pozo de depresión. Y los médicos a través de los cuales ella estaba haciendo las prácticas, pues, sí, no son profesionales, o sea, no son médicos graduados profesionales. Debiera ser la actitud correcta, hubiera sido esa, pero evidentemente no lo fue. Ella, su seudónimo en Twitter era Sad. Sí, triste. Triste, ¿verdad? Aquí hay algunos comentarios de la audiencia. Dice el número 5031. Buenos días, Diana Verónica y Tony. Yo opino de que sería muy importante que a los pacientes que van a vacunar se les pudiera hacer una prueba PCR-RT para saber si no tienen el virus. Porque hay muchas personas que hasta han fallecido. Bueno, yo me he enterado de personas, ¿verdad?, conocidos, que han fallecido porque les ponen la vacuna y después le echan la culpa a la vacuna, y realmente es porque creo que un protocolo que debería existir es que primero hacerle la prueba y al día siguiente, ya si está negativo, vacunarse, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, realmente lo primero es saber si la persona necesita la vacuna, en primer lugar. Luego, no necesariamente con PCR, sino si alguien es asintomático y lo ha sido por todo el tiempo, entonces se asume que no está contaminado y que podría ser beneficiado de la vacuna. Así que, pues aquí no tendrían la oportunidad para tanta PCR, no creo. A lo mejor sí. Si en vez de gastar en otras cosas, gastarán en esto, pues a lo mejor sí. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido también con Tony, Roberto, es que la PCR lo que te dice es que en el momento que te la tomaste, tenías o no tenías. Así es. Pero tus resultados te lo dan, ponele, 6 horas después, 8 horas después. Durante esas 6 horas hiciste un montón. Exacto, hiciste un montón de cosas, claro. Viste un montón de gente. Entonces, en realidad, a la hora de los cubos, no hay una certeza. Es como lo cuestionable de que te la pidan antes de viajar para subir. Pues sí, ayer era negativo, pero hoy podría yo llegar positivo, tomar el avión y ya. Si nos ayudan aquí a configurar el WhatsApp, por favor. Me salí, yo cometí aquí una equivocación. Porque aquí nos está escribiendo también el doctor Roberto Peña Chan. Saludos, manda. Saludos, Roberto. Pero él está hablando como que hay una actividad también al respecto, ¿verdad? Sí, como que tiene, pero no sé, mandó ahí una invitación, una tarjeta de invitación para una actividad en la que él va a participar. El mismo miércoles. ¿Hay otra actividad? Sí, pero él tiene un Zoom con una actividad en la que se va a hablar sobre las adicciones. Adicciones en medicina. En medicina, es decir, ese es otro problema. Y lastimosamente, yo estaba encantado de oír al doctor Magaña y a Roberto, pero tenemos el conversatorio nuestro a la misma hora prácticamente. Sí, que es el doctor Manuel Álvaro Magaña, perdón. Alvarito Magaña, muy versado en esto también. Y será importante ahora, ¿cuánta influencia tendrá un médico que esté adicto y que esté consumiendo cualquier tipo de sustancia en estas conductas anormales? Probablemente no sea la gran mayoría, pero podrían tener razón también para ir actuando como acosando, pidiendo, etcétera. Se habla mucho de eso también, ¿verdad? Que al final te vuelves una persona dependiente. Sí. O las personas que
toman medicina sin necesitarla. Eso es un tipo de adicción también, pues, además, sí. ¿verdad? Aquí hay otros comentarios. Saludos y bendiciones, dice Francisco Landaverde. Plinio Castillo, pienso aparte de la sana crítica del quehacer gubernamental, deberá ir una posible solución. El actual del colegio también debería ser trabajar mucho en la sensibilización de los médicos ante los pacientes del sector público, porque muchas veces solo anotan, no revisan a sus pacientes, pero cuando los van a visitar a su clínica privada, pues dice, no es la misma situación. Hay mucha queja, ¿verdad? Hay mucha queja en el sector público y en el Seguro Social de que los médicos a veces ni la cara le ven a uno, pues, ¿verdad? Sí. Le teme la sensibilización. Hay varias razones. Una es el exceso de trabajo. Es decir, tú vas a consulta con un ginecólogo y te estás 40 minutos en tu consulta. Pero en el Seguro Social te dan 10 minutos por paciente. Entonces tenés que ver 4 en una hora, 5 en una hora y ya no salís. Porque lo normal tendría que ser una entrevista bien llevada, un examen físico completo cada vez que le vas a ver, a toma de tensión arterial de mínimo, el peso que la suben hasta con cartera en la báscula, ¿verdad? Y entonces eso impide una relación más cercana con el paciente. Y luego además, doctor, fíjese que no vino el doctor fulano, le voy a poner 2 extras para que vamos repartiendo las de él. Entonces, tú tenés que ver, digamos, 8 pacientes en 2 horas y te toca 12 pacientes o 10 pacientes en las mismas 2 horas. Y tenés que salir, porque después viene el otro a sentarse en esa silla otras 2 horas. Eso en salud pública y en el Seguro Social. ¿Qué falta? Personal, definitivamente. Pero no solo personal, si yo puedo contratar 100 médicos más, ¿y dónde los pongo? No tengo la infraestructura adecuada para darles cabida. Y entonces que sí, pudieran atender de la forma correcta a las personas, dedicándole 20 minutos por lo menos a cada paciente. Eso sería lo mínimo. Y sin embargo, no podemos. Entonces la gente siente la desatención, y es lógico. El médico está preocupado más por, al final, ¿qué le diagnostico y qué le doy de tratamiento para que despacharla rápidamente? Para terminar de ver los 12. Exacto, pero la persona quizás tiene algo más que quiere platicar, que necesita una orientación, incluso de tipo psicológico, aunque uno no sea psicólogo, pero le pregunta, fíjese que en mi casa está pasando esto, ¿qué cree, doctor? Que me puede estar ayudar? influyendo. Ajá. También. Pero eso no hay chance, ¿verdad? Yo siempre he sido bastante minucioso, siempre, toda la vida, me he tardado más de lo que debo. Pero me decía un amigo, es que vos hasta por el chucho les preguntás, hombre. Entonces, como sea, era entablar la relación médico-paciente correcta y no número contra producción. Ese es el asunto. Entonces, eso es lo que pasa en el Seguro Social, pues es un tema de cuotas. Entonces, y en salud pública igual. Ajá, entonces necesitamos más personal médico. Sí. Necesitamos más infraestructura. Claro. Por ende, equipo y medicamentos. Sí. Pero los médicos no quieren trabajar ahí por eso o por el tema salarios. El tema salarial. Ajá. Claro. Todo eso viene aunado, es decir, es una cadena, es una cascada de cosas que se producen. Primero, le pagan mal. Segundo, le exigen un montón y no puede dar, incluso se puede frustrar por no dar lo que sabe que debe dar. Y mal pagado, presionado, entonces se siente incómodo. Muchos especialistas renuncian o están renunciando en salud pública y en el Seguro Social. El caso de geriatría, solo hay 3 geriatras. Sí, en el Seguro Social. En el Seguro Social. Ajá. En el país son como 16 o 20, pero ahí solo son 3. Pero ¿cuánto necesita un geriatra para atender a un paciente? 1 hora. Sí, en el caso ya de una persona adulta mayor es por lo menos 1 hora. 1 hora. Y resulta que le van a decir que vea 4 en la hora. No le sale. Es imposible dar un buen servicio en estas condiciones. Ahora, ¿hay sobrepoblación de médicos? Producción, más bien dicho. ¿Sobreproducción de médicos? Sí. Hay un montón de médicos haciendo cosas que no deben hacer. Incluso botando la dignidad profesional que debiera tenerse. ¿Cómo qué, Roberto? Por ejemplo, dar consultas en las farmacias
que le pagan $3 por consulta. Pero el colmo es que le dicen, mientras no haya consulta, usted va a estar impulsando estas vitaminas que son las que produce nuestra compañía. No es ético. Sí, claro exacto. que no. Y entonces sale el otro, mire, y no quisiera tomar esta vitamina, fíjese que es buena para la caída del pelo, cualquier cosa. Eso no es la función del médico, definitivamente. Y otros haciendo otras actividades que no son las que... Pero porque el sistema no los puede absorber. Exactamente. Entonces, como no hay plazas suficientes, no los puede absorber el sistema, y si hubiera plazas suficientes, falta la infraestructura, entonces ahí es donde hay que trabajar en todo. La cadena esta. ¿Habría posibilidades de hacer esto? Sí. A lo mejor en cuestión de un año se puede hacer todo esto. Pero a veces los gastos son orientados a otras cosas. Y eso no nos lo ha enseñado esta pandemia, Roberto. O sea, porque en esta pandemia, pues sí, aquí la salud es lo que estamos defendiendo. O sea, esta pandemia no nos habría hecho cambiar de actitud. Y no dijimos que la humanidad iba a salir mejor después de la pandemia y nos estamos matando en Ucrania. Allá se matan. Mejor en menor número, quizás. No, de verdad. No, de verdad. Ajá. Mira, hace poco me preguntaban a mí sobre el hospital PET. Chivo Pet. Y la señorita que me entrevistaba me dice, yo soy amante de los animales. Y le digo, yo también. Pero yo amo más a los seres humanos, a los niños, por ejemplo, que usted ve en todas las esquinas, todo el día bajo el sol, que es dañino, con el humo de los buses y automotores, que es dañino también, y ahí están los niños. Y esos nadie vela por ellos. Ahí hemos fallado como sociedad. Claro. Entonces, cuando ya estos niños estuvieran bien atendidos, bien comidos, con casas decentes, que tuviéramos un hospital infantil mucho más grande y mejor equipado que el Bloom, que es muy bueno. Bueno, entonces después pensemos en un hospital para mascotas. Pero en este momento yo creo que ¿cómo se llama? La canalización de ese gasto no me parece correcta. Ahora, ¿por qué se hizo? Son cosas que no vienen a mi cabeza, pero no puedo avalar esas situaciones. Que los hospitales se han mejorado, miren, mucho en cuanto aprobaron lo que se iba a gastar en salud al principio. Pintaron el Hospital San Rafael, tú lo has visto de repente bien blanquito, bien bonito, pero realmente adentro las cosas no han cambiado mucho. Las faltas de medicamentos, de equipo. Entonces, por eso digo que los gastos están probablemente mal orientados desde el punto de vista médico. Habrá otros puntos en que los vean bien orientados, ¿verdad? Pero como médicos no podemos, yo no puedo avalar eso. Entonces me dice, pero no digas porque parece que estás contra el gobierno. Parezca lo que parezca, yo no voy a decir que está bien eso, no puedo, definitivamente. Sí, porque están preguntando desde el punto de vista médico y como ser humano también, ¿verdad? Así es. O sea, faltaría entonces este acercamiento con las autoridades tanto del MinSal como del Seguro Social, Roberto. Sí, tienen que ponerse de acuerdo, pero si todos obedecen a una línea que viene de Casa Presidencial sin mayor razonamiento, entonces ninguno puede tomar actitudes correctas. El equipo que ha decidido lo de las vacunas y todo esto no lo conocemos, no sabemos en qué se basan. Nosotros diríamos, bueno, reunámonos pues, sentémonos, el observatorio, el ministerio, tienen muy buenas personas, y discutamos cada cosa que se va a hacer rápidamente, pero discutámosla con evidencia científica y entonces tomemos las mejores decisiones para la salud del pueblo. Sin embargo, no se puede en este paísito lindo, no podemos. Por el momento, esperemos que se dé, ¿verdad? Muy bien. Dios quiera. Veamos qué pasa, ¿verdad? Son ya las 9:05. Creo que abordamos todos los temas con el nuevo presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya.
Y bueno, esta entrevista la pueden volver a escuchar a través de 360podcast.sb. En Instagram y en Facebook búsquelos como @360podcast.sb, en Twitter @360podcast_sb. Esta entrevista y todas las entrevistas con Diana Verónica y Tony las puede escuchar a la hora que más le convenga. Así que la entrevista la subimos todos los días. Dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Esta fue una producción de 360podcast.sb.